recién me entero del asesinato de uno de los candidatos, bueno, darle el pésame a toda la familia, amigos y, bueno, en realidad a cualquier demócrata que no le gustaría que esto ocurriese. Y como bien dices, no es algo que me haya tomado por sorpresa. De hecho, llevo varios meses investigando esta red de cuentas falsas, en la cual, bueno, has dicho una cifra, 1.200, puedo asegurar que es muy superior a esa cifra, pero es bastante difícil medirla. ¿Por qué digo esa cifra de 1.200? Porque, digamos, desde que empieza la investigación, que todo parte, no sé si conocéis este evento, a uno de los candidatos, creo que es Abraham Verduga, una serie de cuentas empiezan a llamarle quejudo, que si no me equivoco no es una palabra muy habitual, yo por lo menos no la conozco, creo que sí se usa la palabra cojudo, y creo que, no sé si fue Abraham Verduga Augusto, de o pronto. su hermano, hizo un hilo diciendo que todas estas cuentas eran recién creadas. Entonces yo lo que hice es analizar, bueno, la conversación con esa palabra y descubrí que, evidentemente, nadie usaba esa palabra, menos de manera concentrada un montón de cuentas que son recién creadas. Entonces me di cuenta que en esa serie de cuentas recién creadas, la mayoría pone red de tuiteros democráticos o algo así. Entonces yo empiezo a monitorear esas cuentas y veo que hay patrones que se repiten. Y uno de ellos es responder y retuitear a una cuenta que es Consulta Ciudadana Ciudadana. EC, que es algo así como una cuenta oficial para promocionar la consulta de hoy por el sí y el no con esas 8 preguntas. Y claro, lo que me di cuenta es que, usando algunas de las herramientas, en este caso Audience, es que hay más de 1.200 cuentas que usa ese hashtag en su bio. Pero no son las únicas que son cuentas falsas recién creadas, incluso usando imágenes falsas de personas que viven en otros países, como ya hizo Guillermo Lasso y su Troll Center durante la última campaña presidencial. Por lo tanto, por lo menos había 1.200 cuentas que usaban esa etiqueta y que tienen como los mismos patrones, que ahora explico cuáles son. Y por otra parte, un montón de cuentas falsas que tienen exactamente la misma actividad. Ahí explico, pongo un ejemplo, porque no podría poner el ejemplo de las miles de cuentas que descubrí. Igual tengo la base de datos disponible, está todo descargado, está todo probado. Si la Fiscalía o cualquier organización la quiere para emprender investigaciones, o no sé si esto se debería judicializar, es que estas cuentas, los patrones que suelen hacer, tiene uno que es para que su actividad principal esté un poco enterrada, que no sea muy visible. Todas estas cuentas de manera automatizada retuitean contenidos de muchos medios de Ecuador, ¿no? No sé, El Expreso, Ecuavisa, bueno, un montón de medios lo retuitean de manera masiva y automatizan imágenes random, que pueden ser corazones o pueden ser perritos o gatitos. Todo eso, esas miles de cuentas retuitean con este patrón. Y luego la actividad política principal que hacen es retuitear, por ejemplo, esta cuenta de Consulta Ecuador, Consulta Ciudadana Ecuador, poner mensajes positivos como vota todo sí, esto es lo que necesita el país para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico, etcétera. Por otra parte, tiene una actividad que me parece la más grave, que es a candidatos que se presentan en estas elecciones, una serie de imágenes que retuitean las miles de cuentas estas en respuestas a medios de comunicación o respondiendo al propio candidato, candidatos creo que son de diferentes partidos políticos, en el cual los llaman narcotraficantes, asesinos, violadores, pedófilos, o insultos como rata, etcétera. Y en este caso a Verduga pues le llamaban quejudo, bueno, el contexto no recuerdo bien, pero lo grave de todo esto, creo, y esto ya no, yo lo desconozco, es lo Ujú. primero que, claro, esto ya lo vimos en las En las elecciones, elecciones. en las elecciones presidenciales, todo esto es dinero privado, pero creo que estaría bien investigar si toda esta actividad, que usando el principio de transposición de Goebbels, evidentemente no es una red de tuiteros democráticos, es una red de cuentas falsas contra la democracia, y que habría que investigar si detrás de estas cuentas falsas hay dinero público. Porque ¿cómo Desde luego. operan estas cuentas, Julián? ¿Cómo podrían darse estos mensajes de forma masiva? ¿Se necesita un centro donde estén muchas computadoras? ¿Una sola persona a través de su computadora podría hacerlo? ¿Cuál es la logística que tendrían que tener pues para movilizar todas estas cuentas? Esto es complejo porque, digamos, hay dos posibilidades o incluso la amistad. Una, que sean bots, es decir, cuentas, es decir, una sola persona que automatiza toda la actividad de un montón de cuentas, que pueden llegar a ser miles, en la cual, pues, programa toda su actividad, ¿vale? Puede ser programando tweets o con inteligencia artificial para que cuando una cuenta hable por ejemplo, ponga una palabra, le responda con un tweet determinado en el contexto de las palabras que está usando, ¿no? La otra posibilidad es que sea un troll center con personas de una empresa que a lo mejor, imagínate, tiene
contratada a 20 personas y cada una de esas 20 personas maneja 50 o 100 cuentas y, digamos, hace una jornada laboral de 8 horas, hace retweets, responde positivamente a las cuentas favorables a Lasso, insulta, llama asesino, narcotraficante, violador, pedófilo a sus rivales políticos. Y va pasando a otra cuenta y esa es su actividad durante 8 horas, 10 horas o el tiempo que esté contratado. También existe la posibilidad mixta, que es la que yo creo que hay, que una serie de circunstancias como los retweets a los medios de comunicación o a imágenes de corazones o cosas random se hacen de manera automatizada con esas miles de cuentas y luego los mensajes, por ejemplo, los mensajes positivos que cada vez que esa cuenta, además es que es increíble, en el vídeo con el que comienzo el hilo, da igual, podéis elegir cualquier tweet durante los últimos 4 o 5 meses de la cuenta Consulta Ciudadana Ecuador, el 100% o en el peor de los casos, más del 90% de las cuentas que ponen mensajes positivos son cuentas falsas, son cuentas de esta red, de este troll center, en la cual todas reúnen una condición que son creadas en el 2022, son de reciente creación, y por otra parte, la mayoría, no todas, pero más de la mitad, o aproximadamente la mitad, tienen o usan, es decir, tienen en la bio red de tuiteros democráticos, o lo ponen en sus tweets, ese hashtag que al final lo que ha hecho es facilitar el rastreo de esas cuentas falsas. Julián, en la misma línea de lo que dice la investigación que has hecho en las últimas, que has publicado en las últimas horas y que te ha tomado algunas semanas, probablemente meses. Hace algunos días también Alexis Olivo hizo un ejercicio similar, muy parecido, lo publicaron también acá en varios medios digitales. Obviamente estas investigaciones no tienen eco en los medios tradicionales, los grandes canales de televisión o periódicos de este país o los grandes medios digitales alineados con la tesis del gobierno de Lasso no van a publicar ni tu investigación ni la de Alexis Olivo. Hay otra investigación de corte universitario que se la ha hecho acá y que ha salido de cuentas de, me parece que es de la UDLA y de alguna otra universidad de Honduras, me parece, ahora mismo se me escapa de la mente, pero hay un factor común, ¿no? Tú dices, giran en torno a esta etiqueta de red de tuiteros democráticos, cierto es. En la elección del 2021 tú nos diste un informe similar que también giraba en torno no únicamente a una etiqueta, sino a un par de cuentas, ¿no? Que son estos disparadores. En esa época era Polificción, Carlos Andrés Vera, el hijo de Carlos Vera, uno de los asesores de Lasso, uno de los que le produce sus videos, sus spots, etcétera, etcétera, que va generando también fake news, información falsa y demás. Ahora ocurre algo parecido, y es alrededor de la cuenta, por ejemplo, de Karen Sichel, que es esta vocera que ha salido desde hace meses atrás, igual, con cuentas y financiamiento, pauta, patrocinio de entidades oficiales a publicar todas sus teorías en torno a la consulta y a favor del sí. Una cosa que a mí me ha parecido loca, Julián, es que hay unos argumentos, no solo de la señora Sichel, sino de muchos voceros en torno al tema de la consulta, que dicen disparates, ¿ya? Dicen disparates, cualquier cosa, pero tú te encuentras que un tweet de estas personas tiene 1000 likes, 3000 likes, 1000 retweets, 2000 retweets. Entonces yo sí quisiera que nos hagas una lectura y nos ayudes a comprender, a entender por qué ocurre esto y que hagas una comparación quizás entre lo que pasa hoy con la cuenta de Karen Sichel y lo que pasaba antes con el dichoso Polificción. Sí, bueno, no es tan... es decir, te voy a matizar algunas de las cosas que has dicho. De lo que he publicado hasta ahora, que evidentemente he publicado el 5% de la información que tengo, porque son, digamos, varios meses descargando información. Vamos por partes. Igual que si ha habido una cuenta que ha ido acompañando la actividad de esta cuenta Consulta Ciudadana Ecuador y su narrativa, una narrativa que os recuerdo que en las presidenciales tenía una campaña, aparte de la positiva, hacia su candidato, hacia Guillermo Lasso, tenía, digamos, fake news que rotaban mucho en el tema de la desdolarización, que Andrés Arauz quería favorecer la desdolarización con vídeos manipulados, donde estaba Carlos Vera, Carlos Andrés Vera, su hijo, estaba Fernando Villavicencio, como cuentas más retuiteadas por todos estos bots, con cuentas falsas, vídeos manipulados. Por ejemplo, recuerdo el de Andrés Arauz corriendo porque le tiraban huevazos, esto era falso, y tanto Carlos Vera como Carlos Andrés Vera lo difundieron. En este caso... Bueno, esa era una. Desinformación iba por ahí y el odio, los mensajes de odio, los insultos de todas estas cuentas falsas era llamarle Lelo a Andrés Arauz. Llamarle Lelo y hacer memes con él. Miles y miles de cuentas falsas. En la actualidad, la narrativa, y es copiada de todos los países, es decir, lo podemos ver, digamos, por todos los firmantes de la Carta de Madrid o por toda la narrativa de partidos, políticos, medios de comunicación asociados a la red Atlas Network, que es quien financia muchas de estas campañas. Uno de los ítems que repiten es el tema del narcotráfico. Esta cuenta repite infinitamente que la consulta, el sí va a acabar con la narcopolítica. Al mismo tiempo que están haciendo campañas inventadas con memes. Incluso hay un informe de la policía, del gobierno de Lasso, que está construido con los memes que ponen estas cuentas falsas o estos medios de desinformación creados ad hoc para hacer esta narrativa. Y Fernando Villavicencio
también usa voto por el sí para acabar con la narcopolítica, etcétera. Es decir, que la cuenta, es más, usa los mismos hashtags como yo voto sí o Consulta Ciudadana Ecuador que la cuenta oficial, y es la cuenta más retuiteada, y si analizamos quién hace retweet son cuentas de este troll center, igual como ocurría en las presidenciales. Es decir, si hay una cuenta que acompaña y que lleva la narrativa exactamente igual que la cuenta oficial, que eso es lo grave, que detrás de esto... es decir, si hay una consulta desde el gobierno a la ciudadanía, esa consulta debería de ser neutral. Yo no digo que no se promueva la consulta, pero promover la consulta y promover que se vote sí, porque eso va a acabar con la narcopolítica y el narcotráfico, pues me parece que va un poco de parte, ¿no? Uh-huh. Es verdad que Karen Sichel aparece en la investigación que he hecho, y es verdad que muchas de estas cuentas le hacen retweet a Sichel, pero en este primer episodio de la investigación, Karen Sichel aparece porque antes de que esa cuenta tuviera actividad, es decir, antes de que pusieran tweets, una cuenta que se creó un mes antes de que pusiera su primer tweet, es decir, bueno, una de las herramientas que yo uso me ordena a sus seguidores, es decir, el primer seguidor, el segundo seguidor, el tercer seguidor. Bueno, la primera seguidora, no recuerdo ahora los nombres porque son personas que yo no conocía, pero es Ariana, creo que era el nombre, Ariana Tanca. que es, digamos, ha estado en Ecuador Libre, que es la fundación de Atlas Network de Guillermo Lasso. Incluso esta fundación ha publicado su libro, y aparte de estas personas, el resto, esta persona creo que no tiene un puesto en el gobierno, pero sí que lo tienen el resto de personas. La segunda cuenta que sigue es precisamente el subsecretario general de Acción Estratégica, que también fue el responsable en la segunda vuelta de la campaña de Lasso. Su nombre es Juan Mateo Zúñiga. Si nos vamos a la tercera cuenta que sigue, precisamente es el nombre que tú me decías, Karen Sichel, que trabaja en la Subsecretaría de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República de Ecuador. Y si nos vamos a la cuenta que sigue esta cuenta, que pone que es oficial de la consulta y que está claro que está detrás del gobierno, la cuarta cuenta que sigue esta cuenta es Ana Changuín, que es viceministra de Gobernabilidad en el Ministerio de Gobierno, el Gobierno del Ecuador. Es decir, que es una cuenta detrás de la cual su creación, pues hay miembros del gobierno, y parece que es una iniciativa del gobierno, pero que con dinero público, pues está creando una cuenta de parte, es decir, que está ya haciendo proselitismo por la opción de Guillermo Lasso. Y no sé cómo será la legislación en Ecuador. A mí ya me sorprendió que en las últimas elecciones presidenciales, en el programa de televisión pública con más audiencia, no solamente a 2 días de las elecciones, Carlos Vera invitó a Guillermo Lasso para hacer una entrevista, sino que con el dinero de todos los ecuatorianos, en la introducción de la entrevista decía: la única opción democrática que puede ganar en Ecuador es Guillermo Lasso. Aparte de decir que era valiente, que era todo esto. Y bueno, de esto de hacer las cosas con el dinero de todos los ecuatorianos, Guillermo Lasso sabe mucho. Y solo hay que remontarse al periodo bancario y la fortuna que hizo, y bueno, cómo se la llevó encima luego fuera de Ecuador, y hizo un banco en Panamá y todo esto. Así que al final creo que la situación es bastante grave, sobre todo. Y aquí sí que quiero comentar, creo que ayer hubo un asesinato a un candidato a estas elecciones. Este candidato ha sido víctima de estos acosos digitales. Precisamente Fernando Villavicencio hizo una posta diciendo, bueno, llamando que se hacía un cartel con Rafael Correa, que es digamos un delincuente y todo esto. Él le respondía, y algunas cuentas precisamente le llamaban narco al candidato asesinado ayer. Esto es lo más peligroso, Julián, y lo que nos preocupa muchísimo es cuál es la consecuencia que tienen estas publicaciones. La investigación Desinformación en Ecuador, elecciones seccionales 2023, llevada a cabo por Honduras Verifica, en alianza con la Universidad de las Américas, revela que un 67.54% de la desinformación en la red social Facebook en torno a candidatos políticos de la provincia de Pichincha se basa en mensajes de odio y de mofa, y ahí el porcentaje más alto definitivamente se lo lleva el 37.4%, la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen estos mensajes? ¿Qué tanto llegan a calar en las decisiones que puedan tomar los ciudadanos y ciudadanas? Yo creo que hay dos visiones. Una, lo hemos visto y hay reportajes, incluso funcionarios, mejor dicho, trabajadores de Facebook, altos directivos se fueron de Facebook diciendo que tenían las manos manchadas de sangre por permitir y fomentar este tipo de campaña, cuando el resultado eran asesinatos y masacres y golpes de Estado. También lo vimos en Bolivia. Pero la otra es también para justificar, y yo creo que aquí, Fernando Villavicencio, sabemos que él mismo reconoció que recibía dinero de los Estados Unidos, de la National Endowment Democracy, que es la CIA, digamos. A partir de 1983 se crea la NET, después del escándalo en Nicaragua de
de la financiación de las contras en Nicaragua, y se crea la NET para financiar proyectos que ataquen a gobiernos en América Latina, bueno, en el resto del mundo, y él presume de que le dan dinero para crear la acción Arroz Verde, que luego Verde Soto acelera para que Rafael Correa no se presente. Los últimos trabajos de Verde Soto, antes de estar en el CNE, todos están relacionados precisamente con la financiación de la ANET, de dinero de Estados Unidos. Y es más, también quiero hacer un descargo porque uno de estos verificadores, los verificadores oficiales para Facebook, todos en América Latina, o casi todos, están financiados también por la ANET, por los Estados Unidos. De hecho, hace unos meses, Chequea Verifica, creo que se llama, o Chequea Ecuador, hizo un reporte diciendo que, donde salía mi imagen, y además creo que fue en la última entrevista que hicimos aquí en Radio Pichincha, en la cual yo decía que desde Atlas Network se financian campañas de desinformación, como he demostrado, no en uno, en dos ni en tres, sino en decenas de informes, digamos que en esa verificación hubo una persona que dijo que yo había dicho que Guillermo Lasso es el presidente de Atlas Network. Eso no lo he dicho porque no es real. Él es presidente de Ecuador Libre, que es una fundación que pertenece a la red de Atlas Network. Y la otra cosa que verifican, dice, no se conoce que Guillermo Lasso haya estado detrás de campañas de desinformación y odio. Bueno, hay un libro que se llama El asalto de los trolls a la democracia, que editó lo hice en colaboración con la Universidad Técnica de Manabí. Ahí están, cómo se repite lo mismo que están haciendo ahora. He hecho más de 10 hilos con datos incontestables. Y como tú decías, que los medios no solamente no difundieron todas estas investigaciones donde se demuestra, como se demuestra aquí, que hay miles de cuentas falsas que hacen una actividad muy peligrosa, llamando a narcotraficantes, asesinos, incluso pedófilos, violadores, es decir, todo ese tipo de acusaciones de manera totalmente impune, y una narrativa que justifica luego las acciones de lawfare, justifican asesinatos. Y ahora podemos ver qué está pasando en Perú. En Perú están, desde el gobierno, se están controlando los medios de comunicación para que, por ejemplo, el último asesinado en Lima dijeran que era asesinado por los manifestantes con una piedra, cuando hay un vídeo que se ve que a 3 metros le disparan la cabeza a la policía, y al único periodista que en televisión dijo que había sido asesinado por la policía lo echaron al día siguiente. Todo esto con una campaña de redes sociales de las mismas cuentas que retuitean, porque todo esto es una red internacional. Cuentas del entorno de Atlas Network son los que hacen esta narrativa en Perú, en este caso el fujimorismo, y otra serie de firmantes de la Carta de Madrid, como el coronel, el almirante Montoya, Acuña, que es un pseudo periodista de desinformación. Pues aquí tienen exactamente el mismo plantel, el mismo esquema, y esto es una amenaza total para la democracia. Si hay algo grave, ya el grado extremo es que un candidato sea asesinado, y a Fernando Villavicencio no se le ocurre otra cosa que publicar esta mañana un vídeo relacionando a la persona asesinada con el narcotráfico. Esto es terrible. Ya vimos cómo también Villavicencio estuvieron difundiendo vídeos falsos vinculando a Araúz con el ejército, con el ELN, con el terrorismo, el narcotráfico. Luego eso quedó en nada después de las elecciones, pero eso incluso se convirtió en noticia internacional en varios medios. No se habló de otra cosa en la mayoría de los medios ecuatorianos, y un ornitólogo descubrió que ese vídeo, a diferencia de lo que se decía que estaba grabado en la selva colombiana, en el segundo 23 de ese vídeo aparecía un sonido de una perdiz que solamente se encuentra en los bosques húmedos de Ecuador, por lo tanto fue grabado en Ecuador, y me da que este vídeo que se ha publicado es otro montaje, pero ya me parece, no hay una cosa más indigna que hacer un montaje presunto montaje, ¿no? Porque todo me recuerda mucho a esa última, el sprint final de la campaña presidencial, donde se inventaron bulos como esto del ELN, donde hicieron vídeos falsos diciendo que eran miembros del ELN, y era todo falso. Entonces, estamos jugando con herramientas muy peligrosas, y sobre todo es totalmente impune. Aparte, con cohabitación con las fuerzas de seguridad y el orden, en este caso la policía haciendo informes falsos con memes de noticias falsas. Creo que incluso desde La Posta, Boscan creo que se llama el periodista, después de informar de que esto era meme, todas estas cuentas falsas, o muchas de estas cuentas falsas de la red del Troll Center de Lasso, han ido a atacarle. Incluso han hecho montajes como que él recibía órdenes no me acuerdo de la organización. ¿Cómo es? De los choneros, me parece que es. Los choneros, exactamente. Hay un montón de estas cuentas, las mismas que tienen interacción con la cuenta de la consulta, que han difundido un vídeo. Yo entiendo que es un montaje porque es como repiten, como que él recibía órdenes de los choneros, ¿no? También lo quieren vincular con el narcotráfico. Y al final es un método que funciona, es el guión de todo este entorno, que tiene una pata política, una pata mediática y luego una pata digital, que de manera coordinada lanzan sus ataques, y que están parados en una impunidad total. Y en este caso, si es con dinero público, creo que todavía tiene un elemento más grave todavía. Compartimos esa preocupación. Julián, te queremos agradecer infinitamente por habernos atendido esta mañana y poder conversar sobre esta investigación, que es muy oportuna. Creo que lo has hecho justo a tiempo, y que me imagino yo también servirá para que los ciudadanos de nuestro país puedan ir hoy a las urnas y reflexionar todavía más, tomando en cuenta estos elementos que forman parte del debate y de la discusión política. Te mandamos un abrazo desde acá y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, pues nada, un saludo, viva Ecuador, viva la democracia, y
y que pare la impunidad sobre las personas, las organizaciones también internacionales que financian estos ataques con mentiras, odio y bots a la democracia, del cual pues Ecuador es una de sus víctimas principales. Así que nada, feliz jornada a todos los ecuatorianos y bueno, que voten, no se queden en casa y salgan en conciencia a votar lo que piensen que es mejor. Muchísimas gracias, Chao, Julián, por acompañarnos en esta mañana.